Buenas tardes, otra vez. Vamos a... Perdonad que interrumpa porque vamos con la última mesa de la mañana y luego ya con calma en la comida podremos comentar la jugada. Es una mesa más corta, con 2 ponentes únicamente, de manera que tendremos quizá un poquito más de tiempo cada uno para explicar sus... Aunque seguimos con esta imposición de tiempo de ajustarse con el orden que tenemos en el tríptico. Empezará hablando la profesora Rocío Ortuño, que tengo a mi izquierda, que es doctora en estudios hispánicos por la Universidad de Manchester. Ha trabajado como profesora de literatura y cultura española en las universidades de Manchester, Aston y Salford, en el Reino Unido, entre 2013 y 2016. No, y entre 2013 y 2016 en la Universidad de Filipinas, que es precisamente de lo que nos va a hablar. Colabora en varios grupos de investigación españoles y es directora científica del portal de literatura filipina en español de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, o sea que conoce bien el entorno en el que nos movemos. Ella estaba ya en la Cervantes cuando nosotros llegamos y es autora de múltiples artículos sobre relaciones culturales y literarias entre España y Filipinas. Y cuando termine hablará el profesor Mohamed Abrigash, que es doctor en Filosofía Hispánica por la Complutense de Madrid, Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente profesor de Literatura Española y Teoría Literaria en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Ibn Nuzor de Agadir. Sus líneas de investigación son interculturalidad hispano-marroquí, presencia de españoles e hispanoamericanos en el Magreb, orientalismo hispánico, literatura de migración, literatura española de los siglos XIX y XX. Nos va a hablar, evidentemente, de la literatura en Marruecos. Cuando queráis. Pues muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Me uno al agradecimiento general a la organización y muchas gracias a los que os habéis quedado resistiendo al hambre. Voy a hablar de algo que suele ser un poco raro, ¿no?, que es Filipinas y la literatura filipina, que es mi especialidad, y ahora el mercado editorial en Filipinas. Yo llegué aquí pues, precisamente por el portal de literatura filipina en español. Se puso Pura en contacto conmigo. Y una de las particularidades es que estoy muy sola. Quiero decir, hay muy poca gente que esté estudiando lo hispanohablante en Filipinas, ¿no?, cultura y literatura hispanohablante en Filipinas, y con lo cual es complicado buscarse aliados en esto. Ya me fue complicado en el portal anterior, se solucionó pagando, pero bueno, pues sí que hay gente trabajando el mercado editorial y la historia de la edición en Filipinas en tagalo y en inglés. Entonces, sería una buena cosa, en muchos sentidos, asociarnos con ellos porque tienen mucho en común las historias y bueno, pues las editoriales rara vez son monolingües. Muy a menudo están publicando también libros en tagalo, en inglés, incluso en otras lenguas filipinas. Entonces, otras particularidades, ya no del trabajo, sino de la edición en Filipinas, pues por un lado está el reducido mercado editorial. La imprenta llega a Filipinas incluso antes que a muchos países latinoamericanos, ¿no? Hablaban en Venezuela de 1808, en Filipinas llevaba 2 siglos casi ya la imprenta. Hasta mediados del siglo XIX está en manos exclusivamente de congregaciones religiosas, de agustinos, dominicos, jesuitas. Y bueno, pues esto después se instaura la Comisión Permanente de Censura en Manila en torno a 1850, con lo cual también se dificulta la publicación, pero a partir de mediados del siglo XIX sí que empiezan a surgir iniciativas privadas, imprentas privadas, y sí que surgen, hay gran movimiento editorial, pero no exclusivamente de libros, sino principalmente va ligado el movimiento a los periódicos. Entonces, hay imprentas que se dedican a imprimir uno o varios periódicos y a la vez sacan colecciones de libros o tienen iniciativas editoriales de libros de literatura, pero tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de literatos, hasta mediados del siglo XX,
publicaban sus obras literarias en periódicos y en revistas, ¿no? Entonces esto también le da unos problemas metodológicos un poco particulares a esto. ¿Qué hacemos con estas casas, imprentas que publicaban tanto periódicos como a veces colecciones literarias? Y aquí, bueno, pues hacía también, bueno, ya lo haré, un alegato a favor de las colecciones literarias que antes se han puesto un poco en cuestión. Por otro lado está que la figura del editor y de la editorial y de la imprenta son difíciles de discernir hasta bastante tarde y bueno, pues muchas veces en el campo hispanohablante no se distinguen. Igualmente que el editor, pues a menudo es el director del periódico que publica sus propias obras escritas, es el caso de José Felipe del Pan. O, bueno, la cuestión de la multiplicidad de lenguas también ha aparecido aquí. En Filipinas ahora oficiales son 2, el tagalo y el inglés, pero cooficiales en las diferentes regiones pues hay varias decenas. Y la cuestión del español, claro, pues ha quedado muy atrás, ¿no? Fue oficial hasta 1987, pero la producción literaria ya había mermado mucho a partir de los años 60 del siglo XX. Entonces, esta reducida cantidad de obras literarias en forma de volumen en español también nos lleva a preguntar, pues, ¿qué hacemos? ¿Nos dedicamos a las imprentas editoriales que publican exclusivamente en español? Casi no hay, incluso los propios frailes al principio, cuando llevaron la imprenta, publicaban muy a menudo en lenguas nativas porque siguieron otro modelo colonizador diferente al de América y decidieron que, bueno, pues que quizás en vez de imponer el español iban a aprender ellos las lenguas nativas y evangelizar de esta manera. Entonces es una situación un poco especial. Por otro lado, la particularidad, y también debido a esta cuestión de que la literatura en español es cada vez menor, todavía hay algo que se va publicando, pero es cada vez menor, sobre todo porque en el país hay menos de un 1% de hablantes de español, con lo cual no hay un público lector allí, es que hoy en día sí que hay esfuerzos institucionales y privados para editar obras en español pasadas y presentes. Estoy hablando del Instituto Cervantes, que ha sacado una colección de clásicos hispano-filipinos que van publicando en diferentes editoriales, ¿no? Empezaron en la editorial de Ateneo, bueno, ha sido en varias casas, en varias imprentas. Y luego estoy pensando en Andrea Galo, del que ya hice una semblanza, que es un chico que le interesó la cuestión de la literatura filipina en español y se ha dedicado a publicar libros contemporáneos, ¿no? de literatura contemporánea filipina en español. Ahora mismo estamos trabajando dos investigadoras, Joyce Toliver de Estados Unidos y yo, que estaba en Filipinas y ahora me voy a Amberes, de ahí las dos universidades, pero de forma independiente, ¿no? También sería una cuestión un poco de aliarse y, como decía, es complicado conseguir captar colegas que colaboren en el proyecto porque somos pocos los que nos dedicamos a esto y, bueno, pues porque los que se dedican a esto en Filipinas lo hacen en otras lenguas. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Hemos hecho la introducción a la edición en Filipinas, eso ya está colgado en el portal, y luego me encargué de hacer la semblanza elegí el primero, que fue la imprenta del Colegio de Santo Tomás, que era la imprenta de los dominicos, que fue la primera que hubo en Filipinas y que todavía sigue activa. Y también elegí hacer el último, ¿no? Que es la semblanza de Andrea Galo, que es el que sigue publicando con bastantes esfuerzos y en diferentes, también ha tenido que cambiar de casa editorial, esta colección de literatura filipina en español, que es la colección Oriente. Hice la pequeña imprenta del Asilo de Huérfanos de Nuestra Señora de la Consolación y la imprenta de la Oceanía Española, que es especialmente interesante porque aquí sí que hay una figura muy relevante que habría que preguntarse si es un editor español o filipino, porque también va de un lado a otro, que es José Felipe del Pan, que sería también cuestión, bueno, que está incluido como semblanza de lo que debe ser.
Esto es una lista que yo envié en su día cuando Pura se puso en contacto conmigo, pensando que yo iba a ser la única que se iba a dedicar a esto. Digo, pues yo mando esta lista, que no es ni mucho menos completa, y voy haciendo poco a poco. Sí que hay algunas obras, sobre todo de finales del siglo XIX, principios del XX, haciendo como un censo, una bibliografía de imprentas y casas editoriales en Filipinas en español. Está la obra de Retana y de José Toribio Medina, de Chile, también se dedica a esto. Bueno, hay un par de obras, pero son todas de principios del siglo XX, entonces llegan hasta ahí, claro. Y justo a principios del siglo XX es cuando se habla de la edad de oro de la literatura filipina en español, una vez que se han ido los españoles de allá, curiosamente. Entonces, claro, todo eso queda por hacer, y lo primero sería hacer un censo real, no este que dije, bueno, esto es a lo que yo me puedo comprometer, de todo lo que hay, ¿no? Propuestas a corto y medio plazo. Todavía no hemos añadido nada ni hemos hecho nada con la biblioteca. Hay una figura que es relevante culturalmente y económicamente en Filipinas, que es Georgina Padilla Zobel de Ayala. Zobel, no sé si os suena, Fernando Zobel, ¿no? Pues es pariente. Los Zobel de Ayala son dueños de medio Filipinas, y esta señora en concreto se ha dedicado con su propia editorial, que es la de Ayala Museum, que es su museo de cultura filipina, a editar en versión bilingüe algunos clásicos hispano-filipinos, que le llaman, ¿no? Por su cuenta y riesgo, y me parece que es un personaje interesante como para retratar e entrevistar. José Fons es el encargado de cultura del Instituto Cervantes, que con mucho esfuerzo también puso en funcionamiento este proyecto de los clásicos hispano-filipinos, que también ha editado ha buscado personas para que hagan la edición, y ha sacado cuatro volúmenes de obras filipinas en español sin traducir, pero con un estudio interesante al principio, y después Andrea Galo. Y hablo de estos tres porque son de lo poco que sigue vivo, que tiene, que está fomentando la actividad editorial y literaria en español en Filipinas, aunque la única filipina sea Georgina Padilla Zobel de Ayala. Después se me ocurría que otra propuesta es vincular dentro de la Biblioteca Miguel de Cervantes, que estoy en mi ámbito, diferentes elementos con el portal de Edired. Hay mucho material ya en la biblioteca virtual, y en lo que a mí me concierne, pues hay parte de la obra de José Felipe del Pan y la biografía. Hay libros incluidos en el portal de literatura filipina, que son de las imprentas incluidas. Quizás al mencionarse estas imprentas se podría poner un enlace a estos libros. Bueno, con la hemeroteca es una sección el portal de literatura filipina en el que estoy trabajando, una hemeroteca de periódicos filipinos en español, que también están vinculados con estas casas editoriales, por lo que comentaba al principio, que también estaría bien buscar una manera de conectarlos, ¿no? Y luego con materiales fuera de la biblioteca virtual, pero con cuyas instituciones se tiene convenio. Pues, por ejemplo, la Biblioteca Digital Hispánica tiene la obra de Retana, que decía que sí que hizo un inventario de las imprentas. Está ya digitalizada. La Biblioteca Digital Hispánica tiene un convenio con la Biblioteca Virtual, por la que se puede catalogar también su fondo e incluir en la biblioteca virtual. Pues, bueno, me parece a mí que, hablando de tejer redes, sería cuestión de aprovecharlo, ¿no? Incluso pensaba en visibilidad y pensaba en la Wikipedia, en establecer de alguna manera contacto entre la Wikipedia que envié a Edired, porque evidentemente cuando alguien busca algo, enseguida le sale la Wikipedia, y en cuestión estratégica de visibilidad, aunque no sea tanto metodológica, podría tener relevancia. Me he adelantado con lo de la Wikipedia, y después Patricia May Jurila es una de las que ha estado trabajando desde la Universidad de Filipinas la historia de la edición en Filipinas, pero claro, se centra en inglés y en tagalo.
¿Por qué? Pues porque se desconoce el español. Hay muy poca gente que sepa algo de español en Filipinas. Entonces, en cuanto a ampliación del equipo, estaba pensando en formas, ¿no?, de poder vincular gente del Departamento de Historia de Filipinas, de tagalo, de inglés, y los de español, que son de lenguas europeas, que son muy poquitos y no hay mucha investigación en el área, ¿no? Ahora mismo mi mayor problema es la ausencia de Filipinas. No estoy en Filipinas y es complicado, ¿no? Por eso lo de tejer una red con Filipinas, y bueno, tendré que desplazarme allí por otros proyectos de todas formas, se está complicando. Y después, la falta de coordinación no es eso, sino se me ocurría a mí que deberíamos coordinarnos de forma más transversal. La gente que estamos estudiando la historia de la edición en Filipinas, ya decía, con otras lenguas, incluso en Latinoamérica, mucho de lo que llega a Filipinas es a través de México, y mucho de lo que llega a Filipinas vuelve a México. Hablo de órdenes religiosas y hablo de iniciativas independientes, e incluso con España. Estaba haciendo la semblanza de la pequeña imprenta litografía del asilo de huérfanos de Nuestra Señora de la Concepción y vi que los agustinos tenían una posteriormente a que cerrara esta, en Madrid, que se llamaba Pequeña Imprenta Litografía del Asilo de Huérfanos de no sé qué, otra virgen. Y bueno, pues pensaba que sería interesante, ¿no?, ver también las conexiones y, bueno, personajes como José Felipe del Pan, que están viajando de España a Filipinas constantemente, ¿no?, hay mucha relación y sería interesante vincular todo esto de alguna manera. Bueno, esto es un poco apuntes que iba yo tomando, ¿no?, de qué se puede hacer, ¿no? En Filipinas hay poco dinero para investigación y hay poco dinero para casi todo. Y ya decía que es importante allí que se vea cierta forma de remuneración, ¿no? Incluso en la universidad te pagan los artículos que haces, porque bueno, pues es una forma de trabajar que tienen allí, ¿no? Entonces habría que buscar formas de subvención desde allí, ¿no?, que la Universidad de Filipinas sí que tiene, y me parecía que la forma de hacerlo era dándole al proyecto un carácter casi más cultural que investigador, porque hay más subvenciones para proyectos culturales que para proyectos de investigación, y realmente de alguna manera podría encajar en ambos, ¿no? Después, estos son algunos artículos, libros que tratan sobre el tema y que se podrían añadir a la bibliografía que ya existe en Edired de obras sobre historia de la edición. Y ya decía que varios están ya escaneados y en la Biblioteca Digital Hispánica. Y bueno, esto es un poco el panorama de lo que está pasando en Filipinas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues me ha tocado, soy el último en intervenir, voy a ser muy breve. Pues antes me gustaría agradecer infinitamente a Pura por la invitación y también al equipo por los esfuerzos desplegados para llevar a bien este seminario. ¿Se escucha bien? Sí. Pues en esta charla voy a intentar pues, dar una visión panorámica sobre la edición en Marruecos, luego pues, hablar de la situación de investigación, las dificultades encontradas y luego las perspectivas de futuro. En general, pues, hago dos observaciones principales. ¿No se escucha? Digo que... ¿Ahora sí? Ahora sí. Digo que sí, que estaba cerrada. Digo que ahora pues voy a repetir, voy a hablar de la edición en Marruecos. En primer lugar voy a dar una visión panorámica para luego hablar de la situación de la investigación, las dificultades encontradas y luego al final las perspectivas de futuro. Pues antes debería empezar con dos observaciones generales. Primero, que cuando hablo de la edición en Marruecos abarco la época, todo el siglo XX, casi el siglo XXI,
Empieza sobre todo a partir de 1912 con la época del protectorado y después pues, me traslado a la época del Marruecos independiente desde 1965 e incluyo también pues, a Ceuta y Melilla pues, para ampliar un poco el panorama. La segunda observación es que pues, no ha habido unas editoriales en su sentido profesional en Marruecos, sobre todo en términos hispánicos, ¿no? Lo que tenemos solamente son publicaciones que dependían bien de instituciones oficiales, en particular universidades o centros de investigación, y también por asociaciones, fundaciones o revistas culturales independientes. Así que, pues, cuando hablo en Marruecos español, en la época de protectorado, pues habría que decir que había poca edición literaria, era muy escasa en la época del protectorado, empieza solamente a realizarse en los años 40, justo cuando ya se crea el Premio Marruecos de Literatura, en 1953, y también justo cuando se crearon dos institutos de investigación, uno que se llama... Son dos institutos especializados en relaciones hispano-marroquíes, uno que se llama Instituto Moulay El Mehdi de Investigaciones Marroquíes, otro que se llama pues, Centro General Franco de Estudios Marroquíes. En todo caso, pues, las principales obras publicadas literarias dependían de estos dos centros y en general pues, podríamos destacar tres tipos. Primero, reediciones de obras clásicas de literatura española, pues Quevedo, Cervantes, Moratín, novela picaresca. Dos, traducciones al árabe de obras literarias españolas, a veces con versión bilingüe. Tres, también hay ediciones de obras particulares de autores muy locales vinculados con la zona, bien marroquíes, bien españoles. En todo caso, todas estas publicaciones pues, se publicaban por las principales imprentas tipográficas que había en Marruecos en la época colonial. La primera es Editorial Cremades, que estaba en Tetuán, y luego está la otra que se llamaba Editora Hispano-Marroquí, que estaba en Larache. Claro, porque cuando se habla de la historia de protectorado, siempre cuando se hace referencia a estas dos editoriales, se les llaman imprentas. Eran imprentas editoriales. Habría que investigar en ese aspecto para ver si realmente era editorial o una imprenta. Yo pienso que eran imprentas que hacían la labor de editoriales. Aparte de esto, pues había otra fuente editorial que estaba relacionada con las revistas literarias que pues, se publicaban en Marruecos. Sobre todo, destaco dos que son muy importantes. Pues la famosa revista Al-Mutamid, dirigida por la poetisa Trina Mercader, y luego también está la otra, el suplemento de una revista de investigación local hispano-marroquí que se llama Tamuda, y tenía un anexo literario pues, que se llama Kitama, pues dirigida por también, era un suplemento literario dirigida también por un poeta que era Jacinto López Gorgé, pues así eran, pues estas revistas eran hispano-marroquíes, publicaban poemas, relatos cortos, tanto en español como en árabe. Y también había traducciones bilingües de obras de las dos culturas, de las dos lenguas, árabe y español. Aparte de eso, también habría que citar otras dos libristas literarias melillenses que existían en la época, que eran Manantial y Alcántara, dirigidas por el propio poeta Miguel Fernández, y no Hernández. Pues ahora hablo del Marruecos independiente. Justo la verdad es que la edición en español en Marruecos empieza justo a partir de los años 80, cuando empieza a cultivarse una literatura marroquí escrita en castellano. Antes no hubo nada. A partir de los años 80 se empieza a publicar obras en español por autores locales, ¿no? Y por eso pues esta es una literatura, pues diría, marginal, embrionaria, que está en plena gestación y además sin apoyo oficial e editorial. Por lo tanto, pues esta situación embrionaria, sin apoyo oficial, y eso pues nos lleva a sacar tres consecuencias importantes. En primer lugar, es que las editoriales nacionales marroquíes que existen, que publican normalmente, además con casas de edición más reconocidas, en árabe y francés, pues no publican en español. Lo único que hacen son traducciones pues, de obras literarias españolas al árabe y a veces al francés. Y a veces hay unas que son muy escasas de obras traducidas del árabe al español. Son pocas, hay casi unas 10. La segunda observación, pues los autores son los que publican en concepto de autoedición sus obras. Gran parte de los autores marroquíes
escriben en lengua española pues autoeditan sus obras porque pues tienen dificultades para encontrar. Se costean sus obras, las concebían y las distribuían. Las imprentas solamente tenían la labor logística de hacer la imprenta. Por eso, pues, la consecuencia es que las obras publicadas en Marruecos son defectuosas en términos de tipografía, en términos de errores gramaticales, todo eso, porque están mal concebidas, ¿no? La tercera observación es que solamente se publican otras obras, pero por instituciones oficiales, sobre todo universidades. Está el caso de la Universidad de Tetuán, y también por asociaciones culturales. Está el caso de la Asociación Tetuán Esmir de Tetuán y también la Asociación de Escritores Marroquíes en Lengua Española, que publicaron casi una docena de novelas y un par de obras de relatos. Pues, eso en cuanto a Marruecos independiente. Ahora pues voy rápidamente a hablar lo que pasa en Ceuta y Melilla. Pues, en Ceuta y Melilla, pues, a partir de los años 80 empieza a haber un interés por la publicación de obras locales relacionadas con la zona o el entorno, con Melilla y Ceuta, y también el Rif y la zona norte de Marruecos. Por lo tanto, en Melilla pues, está la famosa, pues, no es editorial, sino que se llama Publicaciones de la Biblioteca y Ciudad Autónoma de Melilla, que dependía también de la Biblioteca Municipal de Melilla y también del Archivo Municipal pues, de Melilla. Pues, estas publicaciones están especializadas en editar o reeditar a la vez que traducir obras de toda índole, principalmente históricas, políticas, antropológicas y también literarias relacionadas con Melilla y el entorno de Rif. En este caso, siempre ciñéndome al aspecto literario, pues debo mencionar dos colecciones importantes. La primera colección Premio Internacional Ciudad de Melilla de Poesía, que publica anualmente desde los años 80 los premios. Luego otra colección que depende de estas publicaciones, la Biblioteca Ciudad de Melilla, que es Colección Textos Mediterráneos. Se han publicado hasta el día de hoy una docena de novelas y libros de poemas, cuyos autores son melienses o están vinculados con Melilla y el protectorado español. Pues aquí están novelas, hay varios autores: Severiano Gil Ruiz, Juan Antonio Miranda, Antonio Abad, José Antonio Parra, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a Ceuta, pues están las publicaciones del Archivo General de Ceuta, pues, que hace la misma cosa, la misma política. Pues en este caso tienen una colección que se llama Literatura y Pensamiento, donde publican varias obras de autores ceutíes o obras que tienen que ver con la zona y también el norte de Marruecos. Y también tienen otra colección, que es una colección que se llama Literatura Infantil, donde pues, todavía hasta el día de hoy han publicado casi 3 obras de cuentos infantiles, ¿no? Pues en cuanto a la situación actual, pues claro, yo cuando se me invitó a formar parte de este proyecto, pues yo acepté gustosamente, porque nosotros que trabajamos sobre lo que se llama la etnia del Magreb, esa vocación hispánica, pues eso, me interesó y acepté. Y al principio pues tuve que buscar colaboradores. Como yo tengo pues un laboratorio de investigación, Marruecos, España, Hispanoamérica, lengua, literatura, pues me limité a buscar colaboradores. En mi laboratorio pues había 4 personas, 2 al final desistieron por no tener relación con el tema, y quedan 2, se han comprometido, parece los compromisos no se han cumplido, y espero que en el futuro van a ser cumplidores con los compromisos, ¿no? Pues otra cosa, pues hasta el momento pues ya personalmente tengo hechas 3 semblanzas de 3 autores, 2 autores, pues y también una semblanza de la Asociación de Escritores Marroquíes en Lengua Española, ¿no? Las tengo pues hechas, pero tengo el problema con las imágenes y las ilustraciones. Para buscar la autorización es ahí donde está el problema. Las tengo hechas desde hace ya un mes, pero tengo dificultades para encontrar pues estas imágenes y también la autorización correspondiente a publicarla. Eso es un problema técnico que además influye negativamente en el desarrollo de estas semblanzas y la rapidez con que se hacen. Yo pienso pues habría que ampliar ese grupo de África para que abarque el Magreb. Tengo constancia de que se publica en español en Túnez y también en África, Camerún, Costa de Marfil, Senegal.
y habría pues buscar forma de formar un grupo para abarcar toda África, y no sé qué es lo que pasa con Guinea Ecuatorial, porque parece que no hay ningún representante de Guinea, pues la Guinea española. Habría que ir en esta dirección y crear un grupo para trabajar así pues sobre el tema de África, pues el Magreb y también África, pues África. Pues eso, y gracias.